Buenas tardes, un saludo para todos. Tomás, un día importante además porque en Europa empieza a elegirse a los nuevos representantes del Parlamento Europeo en comicios que van a estar teniendo el domingo, sobre todo su jornada más importante. Contanos cómo se está viviendo este proceso. El proceso comenzó ya este jueves en Países Bajos, el primero de los 27 países de la Unión Europea en abrir las urnas en estas elecciones al Parlamento Europeo, unas elecciones que se celebran cada 5 años y que este año están siendo descritas como particularmente relevantes, pues ayudarán a determinar la dirección en la que irá la Unión Europea en los próximos 5 años. La mayoría de los países tendrá sus elecciones el fin de semana. En Alemania, por ejemplo, serán el domingo. Y si bien en cada uno de los 27 países hay temas particulares que afectan a los votantes, también hay preguntas generales que se están haciendo muchas personas en la Unión Europea. Una de ellas es ¿qué tanto votarán los electores a partidos de extrema derecha? ¿Qué tanto importarán temas como la guerra en Ucrania o el cambio climático o todo el tema migratorio, que es muy controversial aquí en Europa? Así bien, si hay temas nacionales o locales que importan en estas elecciones, también hay asuntos de mayor interés general que están siendo particularmente analizados a la hora de qué decisiones toman los votantes para elegir a quienes los representen en el Parlamento Europeo. Tomás, quiero preguntarte por la situación particular en Alemania y cómo se ha visto afectada la campaña para estas elecciones a partir de 2 incidentes que tuvieron mucha repercusión, ambos en la ciudad de Mannheim, donde fueron atacados 2 políticos de ideas bastante radicales de derecha. En uno de estos ataques, con el atacante, evidentemente un extremista terrorista, que mata a un policía. El otro más reciente no fue tan grave, pero ¿cómo afectó esto al proceso? Por supuesto, afectó el proceso y puso el tema de la seguridad en Alemania y más ampliamente el tema de la seguridad en la Unión Europea como uno de los temas centrales de la discusión política, porque es que el hecho de que un policía haya sido matado por esa persona que ustedes describen ha sido algo que ha generado muchísimo debate y muchísima conmoción aquí en Alemania y ha reavivado un debate sobre la seguridad en las calles en Alemania, pero también sobre los riesgos que enfrentan los servidores públicos en las diferentes partes del país. Es un tema que ya venía siendo muy intenso también a medida que algunos políticos a nivel local habían sido atacados durante la campaña política, algo que es particularmente sensible aquí en Alemania. Así que el tema de seguridad está ahora en el punto más alto de discusión antes de las elecciones, hasta el punto que este jueves en la mañana el canciller alemán Olaf Scholz dio una declaración ante el Parlamento aquí en Berlín precisamente sobre el tema de seguridad en Alemania, no solamente haciendo énfasis en el tema de Mannheim, en la seguridad en las calles, en la seguridad en las sociales, en las ciudades, sino también haciendo énfasis en temas más amplios de seguridad, como por ejemplo lo que se refiere al impacto de la guerra en Ucrania aquí en Alemania. Entonces, lo que uno puede decir claramente aquí en Alemania, cuando faltan pocos días para que en el país se vote de cara a las elecciones del Parlamento Europeo, es que el tema de la seguridad se está convirtiendo en uno particularmente relevante para los electores. Y te pregunto, siguiendo con esta línea, ¿cuánto está también en el debate y cuánto va a terminar influyendo en el resultado de las elecciones el tema inmigración? También el tema inmigración vinculado a la seguridad, porque hasta donde yo tengo entendido, quien mata al policía era un inmigrante afgano y ha habido muchos casos similares en los últimos tiempos en distintos lugares de Europa, y el tema migratorio parece ser la principal plataforma de los partidos de derecha que están midiendo bien en las encuestas. Y el tema migratorio en particular en este caso se refiere a la posibilidad o no de deportar a migrantes y devolverlos a sus países de origen, por ejemplo, en el caso de Afganistán. Pero el caso particular de Afganistán resulta muy sensible, pues la discusión aquí en Alemania, y por cierto la discusión también en otros países, es hasta qué punto se puede devolver a migrantes a sus países de origen cuando esos países de origen están teniendo una situación política de muchísima inestabilidad. Entonces ese es el debate que también justamente hoy el canciller Scholz puso sobre la mesa
a discutir en el Parlamento alemán. No es una discusión nueva, ya desde hace bastante tiempo se venía discutiendo sobre la posibilidad de tener países descritos como países seguros de retorno, o por lo menos zonas seguras de retorno dentro de algunos de esos países, pero por supuesto el tema se ha reactivado ahora a raíz de este incidente en Mannheim. No es probable que haya decisiones inmediatas sobre este caso. Lo que sí es probable es que empiecen las discusiones concretas dentro del gobierno para, por ejemplo, hablar con los países cercanos a Afganistán y ver qué tan posible es que los migrantes también puedan ir a esos otros países, o ver qué tanto se puede discutir con las autoridades de las diferentes regiones de las que están proviniendo algunos de los migrantes aquí a Europa. Entonces, es un tema no solamente sensible y difícil de cara a las relaciones internacionales, sino también un tema difícil y sensible de cara al debate interno, pues hay países y hay partidos, disculpen, que se están posicionando de manera muy distinta. Mientras los conservadores piden, por ejemplo, que haya una política más concreta sobre el tema de deportaciones, para el canciller Olaf Scholz, que es un socialdemócrata, resulta un tema muchísimo más difícil también cuando se trata de convencer a sus propios miembros del partido. Clarísimo, Tomás. Bueno, seguimos con muchísima expectativa entonces lo que vaya a resolverse en estos días, y seguramente la semana que viene estaremos analizando los resultados que dejen estas elecciones europeas. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.